Esto es poderle ver a cada uno de ustedes en esta tarde. Este mes es un mes donde todas las iglesias con un título reformado están celebrando la reforma. 106, ¿cuánto es? 506 años. 6 o 7, 6, ¿verdad? Lo celebramos el 500 nosotros aquí y no lo hemos vuelto a celebrar. Dios mediante el próximo año también lo hagamos. Así es que, hermanos, qué bueno es el Señor. Así es que, hermano, yo quiero que hoy usted vaya con a la carta de Pedro, primera de Pedro 1, del 15 al 16. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, muy maravilloso, que quizás no mucho se escucha. Y vamos a hablar acerca de la santificación, la santificación en la vida del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a leer. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un fuerte amén. Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Lo tenemos todos, iglesia? ¿Qué le parece si lo leemos bien fuerte todos? Dice la palabra de Dios, versículo 15 y luego el 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Una vez más el 15 y el 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Amantísimo y buen Padre Celestial que estás en gloria, venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que a cada momento te necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir santamente, como nos llamas en tu palabra. Gracias por aquellos hermanos que estamos aquí. Aquellos que por haber razón no vinieron, pero que de una u otra forma escucharán tu palabra. Pedimos para que ella llegue a sus corazones y que sea como esa espada de doble filo, penetrando hasta lo más profundo de sus vidas, de sus corazones. Señor, aquí estoy como alguien inmerecedor. Tu iglesia quiere ser edificada y yo no soy la persona indicada. Pero a ti te plujo llamarnos, ponernos en un lugar donde solo tú sabes hacerlo. Así que te pedimos que tu palabra hoy llegue a los corazones y que sea de mucha edificación a aquellos que escucharán. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Iglesia, hoy quiero
quiero que nos movamos sobre el tema de la santificación en nuestra vida práctica. En este mundo lleno de desafíos y de tentaciones, la santificación es un proceso que nos lleva a que la imagen de Dios se vea más clara en nosotros. Es decir, la santificación nos transforma a su imagen. Mientras que vayamos avanzando en este sermón, vamos a profundizar y a ver lo que significa ser santificados y cómo este proceso también debe golpear nuestra carne pecaminosa que aún tenemos, y cómo también esta debe impactar así también las vidas de nuestros hermanos en la fe o de nuestra familia en la fe. Así que hoy yo te invito a que hagas una pausa a todos los pensamientos que no tengan que ver en este momento. Y que podamos concentrarnos en la palabra de Dios, ponerle la debida importancia a este tema de la santificación en nuestra vida como creyente. Para comenzar, ningún hombre y ninguna mujer puede ser santificado a menos que éste haya sido regenerado. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser santificada a menos que haya sido salvada. Un concepto de mucha importancia en la doctrina de la santificación y en la teología cristiana. Esta se refiere al acto divino mediante el cual la persona es transformada espiritualmente y nace de nuevo como un hijo de Dios. Para empezar, dejaré algunos puntos claves y básicos con relación a la regeneración con la santificación. Déjeme decirle que la santificación proviene de una vida regenerada. Vuelvo y repito, ningún ser humano puede ser santificado al menos que éste ha sido regenerado. Para comenzar, la persona que vive en santificación debe tener un nuevo nacimiento, o debió tener un nuevo nacimiento, o debe tener una nueva naturaleza. La regeneración implica un nuevo nacimiento espiritual. En términos bíblicos, es ser nacido de nuevo o nacido del Espíritu, como muchos lo conocen. Si una persona se deja llamar cristiano, pero no ha nacido de nuevo, no puede estar siendo santificado. Otro elemento importante es que la regeneración proviene por la eliminación del pecado. En la regeneración, Dios perdona los pecados pasados y coloca su espíritu en la vida del creyente. Esto significa que el poder del pecado ha sido quebrantado en la vida del individuo y se le da una capacidad de vivir una vida en obediencia a aquel que lo ha salvado, a aquel que lo ha perdonado, también a aquel. Otro de los puntos importantes es la relación con la santificación. La regeneración básicamente es el primer paso en el proceso de la santificación. Una vez que la persona ha sido regenerada, comienza el proceso de su santificación. A esta santificación, que muchos la conocen en la teología como la santificación progresiva,
es la santificación con la que usted y yo debemos luchar todos los días para llegar a la altura y la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, si yo hoy cometí un error, como vivo en santificación, el Espíritu Santo que mora en mí me empujará a pedir perdón al Dios que todo lo puede. Y cuando esa carga de conciencia esté en mi vida y yo corro al pie de la cruz a pedir perdón, a esto se le llama santificación, algo que me duele por haber hecho, algo que ofende a Dios. Un creyente que ha sido regenerado, iglesia, tiene el deber, la responsabilidad de tener una relación muy estrecha con la santificación. No existe el creyente degenerado, porque si es degenerado no es creyente o no es hijo de Dios y necesita ser salvado. Por ende, la regeneración es la base para la santificación del creyente, que implica crecer en santidad y conformarse cada vez más a la imagen de Cristo. La regeneración establece la base para este proceso de santificación. Las buenas nuevas son que la santificación es el resultado también de la justificación. De la justificación como también de la redención. Es decir, la santificación no es un punto de inflexión para una aceptación. Porque gracias a Cristo Jesús, Dios, si estamos siendo santificados, ya nos ha aceptado. La santificación no es para que Cristo Jesús nos abra los brazos y nos diga, hijo mío, pasa a gozar al reino. La santificación es para parecernos más a Cristo. El hecho consumado en la cruz del Calvario es para entrar al reino de Dios. Es la puerta que se le abre al creyente para que entre a gozar al reino de nuestro Señor. Mientras que la santificación es aquello que nos va puliendo para brillar más según la imagen de Cristo. Cuando Él nos salva, somos la imagen semiopacada de Cristo. En la santificación vamos brillando más y más y más hasta llegar a ser como Cristo Jesús. Dios, la noticia es esta, que Dios nos ha aceptado a pesar de que nuestra santificación progresiva, que se deriva de la santificación posicional, es bastante variante. Es decir, la vida del cristiano tiene esa santificación de baches, de tropiezos, de altas y bajas. Llegará el momento en que usted y yo vamos a estar en el momento más sublime de la santidad y vamos a sentirnos, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y pónganos al gigante enfrente que lo derribamos. Pero también llegará un momento en que no vamos a poder con nuestras propias fuerzas ni con un mosquito. Esa es la vida de la santidad. Pero mientras tanto, la seguridad de que estamos en las manos de Cristo nunca la vamos a perder. Porque esta consiste en un hecho consumado, no en una progresión que vive el cristiano. Es decir, la santificación, hermanos, es para quitarnos todo lo que nos estorba para una verdadera adoración al Señor en la vida en la cruz. Dicho esto, vamos a estar tocando 4 puntos importantes en esta vida de la santificación o en este tema que hoy vamos a tomar. Y como punto número 1, tengo lucha contra el pecado. Punto número 2, los medios que usamos para la lucha contra el pecado.
Número 3, el papel que juega nuestra conciencia en la lucha contra el pecado. Y número 4, que la santidad como objetivo supremo en la vida del cristiano. Cuando hablamos de santificación, es inevitable, amada iglesia, hablar del pecado. Es decir, no podemos hablar de santificarnos cuando no podemos hablar de qué nos vamos a santificar. El pecado es lo que corrompe lo santo. El pecado es lo que ensucia lo limpio. El pecado es estorbo para una vida de santificación. El pecado es todo lo que ofende a Dios, quien nos ha dado una nueva naturaleza. Por ende, tu lucha y mi lucha es contra el pecado, es decir, con mi propia carne, que todavía vive o tiene pecado. Le repito algo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, porque lo que no quiero, eso hago. Pero lo que quiero hacer, parafraseando lo que el apóstol Pablo decía, mi carne no la quiere hacer. No lo quiere hacer. Así que el espíritu mira hacia arriba, pero la carne con la que luchamos todos los días mira hacia el mundo y se siente atraída por el mundo. Pero el espíritu que ahora mora en nosotros nos dará las fuerzas, las herramientas necesarias para poder luchar con nuestro propio enemigo. Iglesia, tu enemigo y mi enemigo mayor no es el mundo. Tu enemigo mayor es tu propia carne. El mundo es el mundo y vive de acuerdo a su naturaleza. Es la que desea lo que el mundo hace. Tú puedes decir, pastor, pero es que en el mundo hay tantas cosas. Sí, pero es tu carne lo que desea lo que el mundo tiene. Contra el pecado. El pecado literalmente es separación de Dios. El pecado es lo que separa al ser humano de Dios. La Biblia nos muestra que todos hemos pecado, según nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. El pecado marca esa separación de Dios y el hombre. El pecado también nos aleja de la presencia de Dios, según nos dice también Isaías 59:2. Esto es grave porque nuestra relación con Dios es fundamental para nuestra vida espiritual, iglesia. Si un cristiano, entre comillas, dice ser cristiano, pero no tiene esa relación con Dios, está en peligro. Está en peligro. El pecado también es consecuencia espiritual. Aunque la gracia de Dios en Jesucristo nos perdona y restaura cuando confesamos nuestros pecados, el pecado todavía puede tener consecuencias espirituales en nuestras vidas. ¿Usted sabía eso? Es decir, el pecado te puede provocar un enfriamiento espiritual y decir, voy a ir el próximo domingo. Y el próximo domingo te recuerdas que el domingo pasado estuviste tranquilo en tu casa, entonces vuelves a decir, voy a ir al próximo domingo. Y así sucesivamente hasta que te quedas en casa. Eso lo hace el pecado, tu carne. Como también
puede provocar una separación emocional de Dios y la pérdida del gozo en el Evangelio, que es la razón principal por la cual quieres quedarte en la casa, porque ya no te gozas en el Evangelio. Ya no te causa alegría estar sentado juntamente con tus hermanos en la iglesia, levantar las manos, adorar, cantar. Gozo. Has perdido ese deleite que solamente el Evangelio, su palabra, puede dar. Es indispensable que un cristiano evite el pecado. El hombre y la mujer que se dice ser cristiano, pero disfrute el pecado, ojo a ese punto, tiene serios problemas. No estoy diciendo que el cristiano no peca. Claro que pecamos. Claro que pecamos. Lo que estoy diciendo es que el cristiano cuando peca, tiene una carga de conciencia que el mismo Espíritu Santo pone en él para la búsqueda del perdón, del arrepentimiento, y llora amargamente como lo hizo Pedro cuando había negado a Jesús por haber pecado. Es decir, iglesia, si el pecado no te causa dolor por haber fallado, haber ofendido al Dios que todo lo puede, a Cristo Jesús, quien te ha amado con amor sublime, tú estás en problemas. El pecado debe causar dolor en ti, tristeza, y debemos caer de rodillas al Señor y decirle, como decía el salmista: he pecado contra el cielo y contra ti. Y como también se lo dijo el hijo pródigo: Padre, te he defraudado. Hay dos cosas muy diferentes. Una es pecar y la otra es vivir en pecado. Si tú dices ser creyente pero vives en pecado, tú no has nacido de nuevo. El creyente peca pero se arrepiente. El no creyente peca y vive en pecado. Es más, se deleita en pecado. Quien vive en pecado se deleita en él, se goza en él, lo disfruta. Lo disfruta que lo quiere volver a hacer. Y no solamente lo quiere volver a hacer, sino que lo premedita para que la próxima le salga bien. Tú estás en serios problemas. Pero si como creyentes pecamos, pero caemos de rodillas diciéndole al Señor: Padre, perdóname. Te he fallado, he pecado, no soy digno ni siquiera estar en medio de tus siervos. Entonces, tú eres un hijo de Dios, salvado, perdonado, que quieres vivir esa vida de santidad para parecerse más a Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien una vez puso un ejemplo acerca de la santidad y decía: la santidad, o el santo y el pecador, son como el cerdo y la oveja. Tú te vas a quedar en el lugar de acuerdo a tu naturaleza. Es decir, si la oveja va caminando y tropieza y cae en el lodo, como es oveja y no es su naturaleza estar ahí, se va a levantar, se va a sacudir y va a caminar. Pero si tu naturaleza es lo contrario a la de la oveja, ¿qué va a pasar? Vas a caminar como la oveja, vas a caer como la oveja, pero no te vas a levantar como la oveja. Te vas a quedar amando el lodo,
porque es tu naturaleza estar ahí. Pero sin temor a equivocarme, los que estamos aquí hoy somos ovejas del Señor. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Podemos caer, pero iglesia, tenemos la esperanza que nos levantaremos nuevamente para volver a caminar. Y aquí puedo recitar un pasaje o parafrasear un pasaje que quizás debería profundizarse un poquito más. Dice su palabra: 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Porque esa no es nuestra naturaleza, quedarnos ahí. Nuestra naturaleza es vivir apartándonos de lo sucio, del mal, del mundo. Entonces, hemos dicho que la santificación es la lucha diaria contra el pecado. Iglesia, usted y yo estamos llamados a rechazar rotundamente el pecado, alejarnos del pecado, vivir separados del pecado y amar la santidad del Señor. Porque de otra forma no estamos reflejando la imagen de Cristo o la imagen que Él quiere que nosotros reflejamos. Estamos simplemente pareciéndonos al mundo, pero no reflejando la imagen de Cristo. Mas sin embargo, si nuestro deseo es vivir para la gloria de Dios, vivir a Cristo Jesús, a nuestro Señor, estamos viviendo en ese proceso. Ahora, habiendo dicho esto, que es una lucha la que tenemos contra el pecado, veamos los medios que usamos para la lucha contra el pecado. Escuchando algunas prédicas y algunos estudios y leyendo algunos pasajes, la gran mayoría de personas ponen el medio principal como la oración. El medio que usamos los cristianos para la lucha contra el pecado. Pero fíjese que estando orándole al Señor y viendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer, considero que la lucha principal para hacerle frente al pecado va de la mano con la lectura de la palabra de Dios. O sea, primero tú debes saber, escúcheme bien, saber cómo enfrentar el pecado. Y para saber cómo enfrentar el pecado no lo vas a conseguir solo orando, lo vas a conseguir estudiando la palabra de Dios. Por ende, en lo personal, puse como medio principal el estudio de la palabra de Dios, pero no dejando atrás la oración junto con el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra, usted quizás se preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Por qué no la oración como muchos lo hacen? Bueno, porque la palabra de Dios es una fuente de instrucción y sabiduría. Présteme atención a esto. ¿Qué es la palabra de Dios, iglesia? Una fuente de instrucción y sabiduría. Estudiar la palabra, estudiar la Biblia, permite a los creyentes conocer los principios divinos y aprender de los ejemplos y enseñanzas que nos ayudan a resistir el pecado. Ahora, como punto número 2, pero que en verdad va unido con el número 1, es la oración. Si yo conozco la palabra de Dios y caigo de rodillas, la oración es esencial para buscar la fortaleza, sí, la guía y el perdón de Dios en la lucha contra el pecado, o como la llamamos, la santificación. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, lo haremos correctamente.
hablaremos a Dios con Dios correctamente. No nos vamos a pedirle, no nos vamos a sentarnos y arrodillarnos a ordenarle a Dios, porque tenemos el conocimiento de la palabra, que la palabra de Dios nos dice que es Dios quien todo lo puede, no nosotros. Entonces mi oración va dirigida adecuadamente para pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Es decir, si yo me pongo a orar sin el conocimiento de la palabra, yo no voy a entender lo que Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Si yo no tengo ese conocimiento de entender que yo le puedo pedir a Dios y que Dios me va a dar, pero que la palabra de Dios dice que no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, entonces voy a estar equivocado en mi oración. Y voy a direccionar mi oración por donde no es. Pero si conozco la palabra, voy a decirle al Señor: Señor, regálame un milagro. Ese es mi deseo. Pero entiendo que no es mi deseo porque conozco su palabra. Y le voy a decir al Señor: pero que no sea como yo quiero, sino como tú deseas hacer en mi vida. Por ende, por esa razón considero que el estudio de la palabra principal, la oración que va junto al estudio de la palabra, y de esa forma nos acercamos a Dios adecuadamente, conociendo y confiando. Conociendo y confiando. Los creyentes oramos al Señor para pedir la ayuda, para resistir la tentación y para recibir la gracia de Dios en tiempos difíciles. Hermanos, es Dios quien nos fortalece en momentos de dificultad. Es Dios quien nos da las fuerzas cuando no las tenemos. El apóstol Pablo decía que él había pedido por un milagro a Dios, pero que Dios le dijo, ya sea en voz audible o que le haya hablado por medio de su palabra, que le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora sí, cuando como creyentes oramos, hablando, combinando la lectura con la oración, nuestras oraciones estarán llenas, escúcheme bien, de instrucciones correctas y sabiduría divina. No nos vamos a poner a orar a la inversa. Vamos a saber a quién adoramos, cómo adoramos y por qué adoramos. Porque es lo que genera la palabra de Dios en la vida de un regenerado. Instrucciones. Dentro de los medios que usamos está también la comunión cristiana. Miren, hermanos, la comunión entre hermanos es fundamental también en la vida de la santificación. Muchas veces hay hermanos que vienen con problemas y en el momento del culto, en el momento de la reunión, todos como iglesia llevamos las cargas los unos con los otros. Y dice su palabra que de esa forma cumplimos la ley de Cristo, ayudándonos los unos con los otros. Gálatas 6:2. La comunión con los demás creyentes es un apoyo invaluable. Cuando compartimos nuestras luchas con los demás, hermanos en la fe, con la familia de la fe, recibimos ánimo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que ha venido desanimado al servicio? Y con solo el hecho de que alguien se le acerque y lo salude, le cambió todo, hermanos. Y usted va diferente y regresa diferente a su casa. Recibimos ánimo. O si tenemos un poco de mayor confianza, nos acercamos a aquellos con los que confiamos, pedimos su consejo y al final terminamos orando. Y la oración con los hermanos nos da fuerza. De hecho, la comunión en la iglesia también es una fuente de fortaleza espiritual. Nos da ayuda.
Usted quizás se preguntará, pero pastor, es que la iglesia modelo que nos presenta la Biblia, la vemos solo en la comunidad primitiva. Y podemos decir, ellos no eran chismosos, hermano. Y por eso se confiaban los unos con los otros. Bueno, lo siento, pero es la forma en la que Dios constituyó la iglesia. Lleven las cargas los unos con los otros. Lleven las cargas los unos con los otros. Sean como tú y yo, le dijo Jesús, somos uno. Cuando Jesús oraba, ¿se acuerdan? El deseo de Jesús era que sus discípulos, su iglesia, fueran uno, como Él y su Padre son uno. Por ende, hermanos, tú tienes una gran familia que estará pendiente para ayudarte en los momentos difíciles, en los momentos complicados de tu vida, en los momentos de peticiones, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Dice la palabra de Dios que para todo teníamos tiempo. Tiempos para llorar, tiempo para reír, tiempo para comer, como también hay tiempos cuando no comemos. Para todo. Pero sobre todas las cosas, iglesia, somos una iglesia, un cuerpo, una nación santa, que si uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se va a doler, porque es un solo cuerpo. Por ende, tenemos ese pensamiento que podamos tener en nuestra mente y decir, no, es que en la iglesia primitiva, sí, en verdad tenían todas las cosas en común. Hoy no, estamos llamados también a tener común y amarnos los unos con los otros. Y de esa forma, esto pasa también, iglesia, a ser una de las formas en las que nos santificamos. Uno de los medios. Nos santificamos los unos con los otros. Algo muy bonito que tenemos los ancianos, que nunca lo habíamos tenido en nuestra iglesia, es que frecuentemente nos pasamos preguntando, mira, ¿y cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Tú cómo estás? ¿Yo cómo estoy? Eso nos anima, eso nos da consuelo, eso nos ayuda a llevar las cargas los unos con los otros. Ahora, eso es lo que debemos hacer todos los cristianos, todos. ¿Hay enfermo entre ustedes, dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hagan oración. Hagan oración. Este es el modelo que nos presenta la palabra de Dios de la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común. Y esto, iglesia, ayuda a la santificación de la iglesia, a la santificación del cuerpo de Cristo, llevando las cargas los unos con los otros, y cumplan así la ley de Dios. Si usted le gusta ser comunicativo, por no decir la palabra, le invito a que evalúe su vida espiritual. No, pastor, no es chisme, es que yo soy comunicativo. No, es chismoso, hermano, o sea, dejemos de cosas. Y pidámosle a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua para santificarnos los unos con los otros. Ahora, este es el punto número 2 que hemos estado tocando de cómo santificamos nuestra vida. Número 3, el papel que juega nuestra conciencia en la santificación. En este punto, que es muy importante, yo quiero leerles un concepto básico de los puritanos en cuanto a la conciencia y la santificación. Y cito, los puritanos eran conocidos por su atención meticulosa en la conciencia y la autorreflexión.
animaban a los creyentes a examinar sus vidas a la luz de la palabra y a mantener sus conciencias sensibles a cualquier pecado que lo desviara de la santidad del Señor. Es decir, iglesia, debemos tener en cuenta, debemos preocuparnos, debemos prestarle atención que nuestro oído espiritual no se vuelva duro ante el cometimiento de un pecado, que al contrario, nuestro oído se mantenga sensible al pecado. Que nuestro espíritu se mantenga sensible también a la voz de Dios. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Nuestra conciencia es una parte de nuestro sistema interno dado por Dios. Básicamente es un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar el bien como también el mal. Que en nuestra conciencia lo que los puritanos querían decir es: sea sincero con usted mismo y sepa que si ha conocido, o mejor dicho, reconozca que si ha cometido un error, confiéselo ante su Señor. Confiéselo. Su conciencia no le dejará mentir. Usted nosotros no nos vamos a presentar ante el Señor y le vamos a decir al Señor: Señor, es que tú sabes que soy débil. No, Él sabe que usted pecó. Y su conciencia da testimonio de usted. No es un juez en sí, como lo determina la mentalidad moderna. En cambio, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como testimonio de lo que ya conocemos del Evangelio. Si tiene su Biblia, vayámonos a Romanos, capítulo 2, versículo 15. Y luego 9:1 del mismo Romano. 2, verso 15. Dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué dice, iglesia? Su conciencia. Algunos dice corazón, ¿verdad? Su conciencia. ¿Qué hace nuestra conciencia? Da testimonio de lo que conocemos, da testimonio del conocimiento que tenemos, ya sea bueno o sea malo. Bíblicamente hablando, la conciencia en la vida del cristiano debe dar testimonio del conocimiento del Evangelio. Y en el conocimiento del Evangelio, el testimonio que va a dar es: Él te ha perdonado, Él te ha salvado, Él te ha justificado. Mira lo que estás haciendo. 9:1, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién le da testimonio? La conciencia. La conciencia es confiable solamente si ésta está gobernada por el poder y la palabra del Señor Jesucristo. Mientras no. Porque de hecho la palabra de Dios también nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Si leemos los versículos de Romanos, nos dimos cuenta, si leímos los versículos de Romanos que tenemos aquí, 2:15 y 9:1, nos damos cuenta que todo gira en torno a la palabra de Dios y el Espíritu Santo que
Él nos ha transformado. De hecho, esto también es una pieza fundamental en la santificación del cristiano. Es decir, iglesia, si usted es hijo de Dios y usted es consciente que lo que está haciendo ofende al Señor, hermano, vaya de rodillas, pida a Dios, fallado, que le hemos defraudado, y créame que Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no sigas viviendo una vida que le ofende a Dios. No sigas viviendo ofendiendo a aquel que te ha amado tanto, que ha entregado a su Hijo unigénito para que tú puedas ser salvo. Alguien en cierta ocasión dijo: ¿cómo puedo hacerle tanto mal a aquel que me ha hecho tanto bien? El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía esas palabras. ¿Cómo puedo ofender tanto al Señor que me ha hecho tanto bien? Iglesia, quiero que por un momento reconsideres al Señor y te reconsideres a ti mismo. Y te evalúes y mires al Señor, mires a Cristo Jesús como tu mejor amigo, como tu padre, como tu hermano, como tu todo, como aquel que te ha hecho tanto bien que no escatimó ser igual a Dios, sino que dejó su trono, baja a la tierra, camina entre los pecadores. No solamente camina entre los pecadores, sino que va a la cruz, muere, recibe la ira del Padre por amor a ti y por amor a mí. Considéralo. ¿Cómo puedo ser tan cruel con aquel que no escatimó ni su propia vida? Habiéndome amado, habiéndome justificado, siendo yo el hombre y la mujer más rebelde, Él me amó y se entregó a sí mismo. Eso te motiva a vivir para el Señor, a vivir en santidad y aborrecer lo que el mundo te ofrece. Porque sacrificas tu cuerpo y lo entregas al servicio vivo al Dios Todopoderoso. Pablo lo decía de esta manera: procurar con diligencia presentar tu cuerpo, presentarse ustedes como sacrificio vivo. En pocas palabras, Pablo está diciendo: iglesia, procuren separarse de lo malo, procuren apartarse de lo que ofende al Señor. Usted puede decir: pero entonces, pastor, ¿que no vamos a volver a pecar? Sí, como le repito, todavía estamos en este cuerpo, que tarde o temprano podemos desobedecer y defraudar, pero recordemos que en ese momento que defraudemos a Dios, que caigamos, tenemos un abogado que intercede por nosotros, que nos ha amado, y que si corremos a Él, Él está presto para darnos el perdón. Él está presto para perdonarnos. Él está presto no para juzgarnos, porque Él juzgará a los que no han recibido su gracia en aquel día. Él está presto para abrazarnos, para alentarnos, para darnos fuerzas, para abrir sus brazos y decirnos: vengan a mí tal como estéis, trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Ahora, habiendo dicho que tenemos una lucha contra el pecado, como también habiendo dicho y puesto los medios que utilizamos para hacerle frente al pecado, como también el papel que juega nuestra conciencia en la lucha contra el pecado, ahora yo quiero terminar con el último punto: la santidad como objetivo supremo en la vida del cristiano. Y ahora voy a recordar lo que leímos en los versículos, que son nuestros versículos bases. Esta es una orden, este es un mandamiento que encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo
15 y 16. Comienza diciendo el versículo 15: sed santos. Escrito está en los mandamientos: sed santos porque yo soy santo. Versículo 16. Si no, escrito está: sed santo porque yo soy santo. No es una opción. No es que si a usted le parece, no es que si a mí me parece. Él está diciendo: ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos, actúen como yo actúo, caminen como yo camino. Los versículos son un mandamiento: sed santos. Los creyentes debemos creer y tener la necesidad bien enmarcada de que separados del mundo somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Pero viviendo en el mundo somos enemigos de Dios. Jesús lo dijo de esta forma: porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Iglesia, no nos separemos de aquel que nos ha amado. Vivamos apegados al Señor. Como decía, los creyentes debemos creer y tener la necesidad bien enmarcada de separarnos del mundo. No vivir para el mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Iglesia, que tengamos eso bien en claro. Pero no solamente tengámoslo en claro, sino que practiquémoslo. Porque podemos decir: sí, pastor, yo sé que no somos de este mundo, pero hace las cosas del mundo. Desea lo que el mundo te ofrece. El punto que debes enmarcar hoy es que si tú crees y lo tienes en tu corazón, que tu morada está en el reino de los cielos y que tu hogar no es este mundo, entonces no vivas, no desees, no camines como el mundo camina. Porque caminando, deseando y las cosas que este mundo hace, ofendes al Dios santo. Al Dios que te dice: sé santo porque yo soy santo. ¿Y en qué ofendemos a Dios? En todo lo que no agrada a Dios. Todo lo que no agrada a Dios es ofensa a Dios. Es decir, nuestra vida debe estar cubierta con una adoración plena al Señor. Vuelvo y repito, cuando el apóstol Pablo dice: procurar con diligencia presentar vuestro cuerpo como ofrenda agradable ante los ojos de Dios, está diciendo que todo tu ser le pertenece al Señor. Preséntalo como tal. Preséntalo como tal. Separarnos de las cosas que ofenden a Dios y que por ende no nos dejan crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sabe a qué se referían los puritanos cuando le ponían mucha importancia a la conciencia? Ellos querían decir: miren, hermanos, no se mientan ustedes mismos. Ustedes saben que están mal. Ustedes saben que han fallado. Yo sé que he fallado. Es que, iglesia, ante Dios estamos al desnudo. No le podemos mentir. No le podemos engañar. Así que sea sincero y dígale al Señor: Padre, te he fallado. No quiero hacerlo más, pero te he fallado. Perdóname. Perdóname. Sean sinceros con Dios. De hecho, estamos en el mes de la Reforma. Lo mencionaba al principio. Los líderes cristianos, los líderes reformados cristianos como Martín Lutero y Juan Calvino y otros líderes más, enfatizaban la importancia de buscar la santidad en la vida de los creyentes por varias razones. Y la razón número uno que ellos imponían es que buscar la santidad es obedecerle a Dios. Por obediencia a Dios. Los reformadores creían que la obediencia a Dios y a sus mandamientos era esencial en sus vidas o en la vida del cristiano. Buscar la santidad es la expresión del gran amor y sumisión a Dios, quien nos amó primero. Es decir, querer ser santos es la respuesta al gran amor con que Cristo Jesús nos ha amado.
Amar el pecado es odiar a Dios. Razón número 2. Los puritanos creían que número 1, la santidad era por obediencia a Dios, y número 2, para la glorificación del Dios mismo. Creían que la gloria de Dios era el propósito supremo de la vida humana. Y esto tocó mi ser interior. Porque dice su palabra que usted y yo somos la imagen, hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Verdad? Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo creemos? La pregunta es, ¿qué imagen estás presentando tú ante el mundo? Dice la Biblia que Cristo Jesús es la gloria de su Padre. Dios se glorificó en Cristo. Él es la imagen. Él se reveló en Cristo. Y quien conocía a Cristo conocía al Padre. Pero también dice la Biblia que por medio de Cristo Jesús, usted y yo somos constituidos también sus hijos, ¿verdad? Entonces, si a través de Cristo Jesús usted y yo fuimos constituidos sus hijos, ¿cuál es la imagen que nosotros vamos a dar ante el mundo? La búsqueda de la santidad honra y glorifica a Dios, ya que refleja su carácter como el Dios santo. Número 3. Los reformadores creían que por la razón que el cristiano debe vivir en santificación es por el buen testimonio que el cristiano da ante el mundo. Los creyentes deben sostener el testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios, reflejando así el amor de Dios en sus vidas. Reflejando así el amor de Dios en sus vidas. Y no solamente reflejando el amor de Dios, sino que a través de su vida también el mundo pueda ver a Cristo en ellos. Es más, su palabra dice que usted y yo somos cartas leídas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Como los extraños que no pertenecemos a este mundo o como parte del montón? Está en ti. Pero yo te invito, iglesia, a que comencemos a mostrar la imagen de Cristo en nuestro diario vivir con esa vida de santidad que nos ha mandado. Y número 4, los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino y otros líderes creían que la santificación era muy importante porque ésta conformaba la imagen de Dios en nuestras vidas. Los creyentes, decían ellos, debemos tener la santificación como el proceso mediante el cual nos volvemos como Cristo en cuanto a carácter y conducta. Es decir, dejamos las prácticas del viejo hombre y busquemos parecernos más a Cristo. Recordando lo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo hombre está con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 5. Los reformadores creían que la santificación era necesaria porque era el efecto transformador que mostraba que somos diferentes en medio de una sociedad pecaminosa. En medio de una sociedad pecaminosa. Iglesia. No se te permitirá hablar
de Dios libremente si tu vida es un desastre moral y en conducta ante los ojos del mundo? Tengamos en cuenta, o mejor dicho, tengamos la mente de Cristo. Tengamos conciencia que somos diferentes. Es decir, creamos que una asamblea de creyentes amando la santidad puede influir a este mundo de maldad en la que vivimos. Y quizá pueda ser el medio por el cual Dios salve a muchos que tiene que salvar. ¿Va a ser fácil? No. Como dije, no se te va a permitir libremente hablar de Dios. Ahora, si tu vida moral es un desastre, tú vas a hacer lo que te dé la regalada gana y nadie te va a decir nada. Pero abre las Sagradas Escrituras, abra la palabra de Dios y verás cuán rechazo vas a tener. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y lo que somos, para ellos les parece que es locura. Lo decía el apóstol Pablo, que es locura. Con frecuencia escucho a algunos creyentes hablar de lo depravado que está este mundo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida para mostrar que tú eres diferente a la depravación de este mundo? Con frecuencia decimos, es que este mundo está mal, este mundo va de mal en peor, este mundo está, pero tu vida, ¿qué estás haciendo para reflejar que tú no eres igual a este mundo? Recordemos que nuestro pasaje desde una perspectiva teológica enfatiza la santidad como un mandamiento divino para los creyentes basado en la naturaleza santa de Dios. Es decir, que este pasaje nos deja como punto número 1 la santidad de Dios como modelo. La santidad de Dios como modelo. Porque Él dice, sed santos como yo soy, es un modelo a seguir. Sed santos como yo soy santo. 2, el llamado a la santidad como mandamiento, o sea, no cuestionable. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. Número 3, la santidad en toda la vida. Presentarnos con todo nuestro ser. De hecho, la palabra de Dios, y con esto voy terminando, dice, y amarás al Señor. ¿Con qué, iglesia? ¿Con una parte o con todo? Con todo nuestro ser, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo, no una parte, con toda nuestra vida. De hecho, la cita del Antiguo Testamento es esencial en Levítico capítulo 11, versículo 44, donde Dios instruye a su pueblo a ser santos porque Él es santo, y es lo que estamos leyendo ahora en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Esta conexión nos muestra la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento como base y el Nuevo Testamento como el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento. En definición, 1 de Pedro 1, 15 y 16 establece un llamado bíblico, teológico a la santidad intrínseca de Dios. Los creyentes somos llamados a reflejar esa santidad en todas las áreas de nuestra vida como una respuesta al llamado de Dios. Y como también el testimonio del carácter de un Dios santo. No es un Dios que falla, no, es un Dios totalmente santo. Por ende, iglesia, tenemos el llamado, pero este llamado es un mandamiento, es una orden. Este llamado no es para los no cristianos, este llamado es para los cristianos, a vivir en santidad para el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
si tú no te separas del mundo y vives deleitándote en el mundo, vas a tener serias consecuencias. Procuremos ser santos como Él el santo. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento. Señor, permítenos vivir una vida que te agrade a ti, reflejando tu imagen, reflejando tu amor, reflejando lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a que podamos, Dios mío, ser tus siervos, tus hijos que anhelan estar en tu presencia, tus hijos que anhelan vivir para ti, amarte a ti. Señor, gracias por darnos ese privilegio, por poner ese Espíritu Santo en nuestras vidas, y que sabemos que si te fallamos, tú nos perdonas. Pero nos has dado ese mandamiento a seguir, que seamos como tú, que vivamos como tú vives. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.